Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirija el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Me encanta esto porque es pensar un poco más en el proceso que en un resultado tan inmediato. El plan no es perder 4-0 con nadie. ¿De este barco no se baja nadie? Haré un informe, en 2 semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ibar, Juan Carlos, y ellos son los que decidirán, pero el proceso... Tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Le puedes decir que no a tu país, en la medida en que vayamos creciendo, la gente vaya esté contenta con su equipo, se irá acercando cada vez más. Hay un trabajo previo, estamos evaluando todo. Tenemos que corregir unas cosas en el aspecto defensivo. La exigencia debe ser alta, ¿no? Y en ese sentido, así nos movemos hace años y así seguirá siendo. Tenemos que conseguir a los 23 mejores jugadores de México de aquí a 2 años. Evidentemente hay una población grande, insisto, dentro y fuera de nuestro país y nadie tiene las puertas cerradas. Esto encontrar gente para el 2026 y para el 2030. Y el que no responda tendrá que irse. Y tenemos que hacer un mundial histórico para nosotros. Ese apoyo irrestricto, incondicional, ese espaldarazo se desmoronó y Jaime Lozano dejó de ser el técnico de la selección mexicana de fútbol y regresó el eterno bombero Javier Aguirre para convertirse otra vez, por tercera vez, en el técnico de la selección mexicana. En una palabra, Julia, o en una frase, yo digo que turbulento el año 24 para la selección mexicana. ¿Para ti? Preocupante. Si tuviera que definir una palabra, creo que sería preocupante, y creo que el video que acabamos de ver lo resume absolutamente todo, ¿no? El tema de que no hay procesos, no existen los procesos. El mismo Jaime estaba confiado en que esto iba a ser un proceso hasta el Mundial del 2026 y que no iba a ser resultadista y que no importara con quién perderas. Bueno, ya vimos que sí importó lo que pasó en esa Copa América con la selección mexicana. Creo que preocupante también por el tema de la respuesta de la afición, ¿no? Y de cómo la afición mexicana se ha ido despegando de a poco, desencantando de esta selección, ha dejado de asistir a los estadios, que eso es lo único que le preocupa a nuestros directivos, ¿no? Que ya no llegue el dinero que gastan nuestros paisanos en los Estados Unidos, en los partidos de la selección mexicana. Es, en resumen, preocupante. Creo que cierra de una buena manera con lo que pasa frente a Honduras, con avanzar en la Nations, con el partido amistoso frente a Estados Unidos, que deja, buenas sensaciones, pero siempre hay que ser precavidos con la selección de cara al próximo año, ¿no? Claro, porque no se ve el empaque, la consistencia, la fortaleza del proyecto con la selección mexicana, no obstante que regrese un hombre que yo creo que sí era el adecuado para rescatar el momento de la selección mexicana. Solamente añadir, quedan buenas sensaciones en la cancha, ¿no? De lo que hizo la selección mexicana, pero nos quedamos con lo de la bomba. Claro. Así cierra realmente el año para exactamente. Un craso error fue desestimar la Copa América de fútbol y la selección mexicana no tuvo un buen desempeño y esto le costó el puesto a un Jaime Lozano que creyó en el apoyo que finalmente no se le dio. Para ti, Jorge, ¿cuál es el calificativo, la frase que encaja con la selección mexicana en este año que termina? Ridículo. Hicimos el ridículo, lo acabas de mencionar en la Copa América. Hacemos el ridículo como organización Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX, con lo que acaba de suceder de la Bomba Rodríguez. Se trajeron el tema de los dineros durante todo el año, que si iban a aceptar el fideicomiso, que si no lo iban a aceptar, termina renunciando la Bomba, en la cancha no pasó nada, dan unos bandazos terribles, ¿no? Sí, vamos a apoyar a Lozano, Ibar, sí, vamos a apoyar a Lozano, mi buen amigo Duilio, sí, vamos a apoyar a Lozano, y de repente resulta que Lozano no. ¿Y a quién van a traer? No, que Javier Aguirre va a venir, pero de directivo. No, pues finalmente viene, pero de técnico. Unos bandazos ridículos durante todo el año. Y por eso es reconfortante ver lo de Pachuca en el cierre de año y por lo menos en la cancha, Javier, haberle ganado a Honduras, porque si no, más ridículo hubiera sido. Yo diría lo mismo, sin cambio. Es lo mismo. Van con lo mismo. Es lo mismo. Y aparte, miren, puedes decir, oye, Jimmy Lozano, no te dejaste ayudar, te quería entrar al Flaco Tena. La verdad es que no hay materia prima. Nuestra realidad es que no se producen suficientes jugadores para ir a jugar a Europa. ¿Y cómo esperas? Entonces, Javier es una curita, como el Jimmy era una curita. El Jimmy quería hacer cambios porque si iban con el Chucky y le decían, hoy hicimos este estudio, fíjate, el Chucky decía, yo no quiero estar aquí. Entonces Jaime quiso hacer un cambio que no le funcionó, le costó la chamba. Y Javier Aguirre viene a poner disciplina. Sí, le ganaste a Honduras, pero en el Mundial, si Brasil no pudo en casa,
Alemania no pudo en casa. Imagínense lo que nos espera, porque no tenemos jugadores top. Y el mismo Raúl, en 2 años, de 34, 35, sepa Dios si va a estar en el mismo nivel. Entonces, es lo mismo. El fútbol mexicano es una industria desunida. Y lo que pasó el viernes pasado, ni el billete los une. Y viene a ser un reflejo también del país. Sí, claro. La selección mexicana. Otra lectura que yo le doy, Jorge, a este tema del regreso, del tercer ciclo de Javier Aguirre, es que cómo es posible que en más de 20 años no se pueda preparar un entrenador para dirigir a la selección mexicana y se tenga que volver a pensar en Javier Aguirre para que por tercera vez sea el técnico de la selección mexicana. No quiere decir que Javier no sea un buen entrenador. No. Es un excelente entrenador. Pero ¿cómo es posible que no tengamos la capacidad en este fútbol de preparar un nuevo entrenador que nos impidiera tener que volver a pensar por tercera vez en Javier Aguirre? Sí, porque ahorita Javier Aguirre tendríamos que dejarlo en paz y disfrutarlo como técnico y decir, síguete en Europa o vete a donde tú quieras Con su y te vamos a seguir jubilación, viendo. tranquilamente. Pues sí, porque eres el mejor su técnico cubita, que su hemos whisky tenido. tranquilo, Su sí. whisky que le encanta, ¿no? La platiquita, que no le gusta mucho hablar de fútbol, de otras cosas. Así disfrutaríamos a Javier Aguirre teniendo un técnico. Ahora, mexicano, ¿no? Porque yo soy también abierto a que sea otro. Igual y otro sí podría haber sido, pero sí me parecía la mejor opción. No hemos generado tampoco porque no le damos la suficiente atención a los técnicos. Pero ¿sabes es por qué? increíble, perdón, John, y que me lo dejen ahí en paz y tranquilo a Efraín Juárez, Es el mejor equipo de Colombia. Mira, que lo dejen ahí, un ratito, por favor, que no lo toquen. El técnico mexicano también está en una zona de confort. Irte a dirigir a la segunda división de España no te va a pagar lo mismo. Como Efraín Juárez se retira, se va al MLS, se va a Bélgica, se echa 6 años de un posgrado como si fuera universitario para aprender la oportunidad. Lo que está haciendo Efraín Juárez es algo atípico. Él sí fue a prepararse para recibir la gran oportunidad. Nosotros a los técnicos no. El único que se la rifó realmente fue el Vasco, porque Nacho Ambriz, entre que le daban chance y le daban chance, pues se vino a donde le iban a pagar bien y dirigir en primera división. Entonces, mientras no exportemos, no pidamos resultados importantes. Claro. Y lo que pasa también en nuestro fútbol es la gallina de los huevos de oro en Estados Unidos vale tanto a la selección mexicana que vivimos una gran mentira. Es decir, es un gran negocio, pero hoy el producto cada vez es peor. ¿No? Sí se perdió en Honduras y se ganó de panzazo. Sí. Y otra lectura, ya meramente futbolística, Julia, tiene que ver con el estilo de juego. Es decir, con Javier no esperemos un fútbol virtuoso, porque tampoco hay elementos, como dice John pero es lo Parello. que hay, Beto. Pero esperemos un fútbol rocoso, ordenado, metedor de pierna, con mucho espíritu, con mucha garra, con carácter, con temperamento, pero no necesariamente un fútbol demasiado vistoso. Sí, creo que lo que debemos también tocar, además del tema de la formación, que me parece muy importante, porque hablamos de que México no pone tanta atención en la formación de jugadores, en que se exporten jugadores jóvenes a Europa, que vayan al fútbol internacional, y pasa lo mismo con los entrenadores, ¿no? Tampoco hay una especial atención en que se formen realmente buenos entrenadores. El tema del Vasco o de quien venga y lo que se debe exigir, y tocando un poco lo que decía John de la materia prima, de los jugadores que hay, que es con lo que se puede trabajar, también se puede trabajar de mejor manera con esos jugadores, porque también se puede ver qué perfil de jugador realmente es y usarlo de esa manera, ¿no? Creo que ahí es donde puedes ver qué tipo de técnico es el Vasco o qué tipo de técnico es quien sea, en la capacidad que tiene de observar a sus jugadores, de observar las cualidades que tiene, de observar qué perfiles realmente tienen esos jugadores y cómo los puede congeniar en una idea, en un planteamiento táctico. Lo hemos hablado incluso en esta mesa, ¿no? El tema de Edson, que se le pida a Edson que sea un creativo. Edson no es un creativo, ¿no? Edson no se le puede pedir eso porque no es el perfil de Edson. Entonces, por eso salen estos tópicos tan constantes de por qué en Europa sí y en México no, y por qué Santi en Europa sí y en México no. Pues hay que poner atención entonces a cómo se les utiliza en sus clubes, ¿no? Y qué tipo de delantero es Santi, qué tipo de contención es Edson, y utilizarlo con base. Yo digo algo que he aprendido en la NFL. Tú puedes ser el peor compañero y no entrenar, no correr, pero si metes el pase o metes el gol, todo se aguanta. Entonces sí suena muy padre que el Vasco les diga,
nos ponemos el cuchillo en la boca, lo haremos por el país y vamos a partirnos por nuestra patria. Pero si no tienes jugadores preparados, con talento único, pues vas a hacer un papelazo, porque meter el pase, meter el gol, requiere talento y bajo mucha presión peor te va. Entonces hoy no lo tenemos. A falta de talento sigue faltando también el salto de calidad tan anhelado del fútbol mexicano. Pero también poner especial atención en perfiles, y creo que por eso destaco lo último que hizo Javier con Honduras, que también lo hablamos aquí en Enfocados, el tema de la baja de Johan, ¿no? ¿Y quién va a venir en lugar de Johan? Y bueno, va Jesús Orozco Chiquete y hace un muy buen papel, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué nivel llega ese nivel? Sí lo hay. Sí, yo creo que sí lo hay, pero... No mucho, pero sí lo hay. Pero para ganarle a los buenos, de Alexis no creo. Gutiérrez y de cómo utilizó a los jugadores de Cruz Azul en la mejor etapa de Cruz Azul. Y apostar también por algo diferente, que son perfiles distintos, perfiles jóvenes en muchas ocasiones, y hacerlos funcionar. Correcto, volveremos para dar nuestra alineación del equipo mexicano. Si hoy